Imagina a una reina que pasó de ser vista como una joven inocente y exótica en la corte francesa a convertirse en una de las figuras más polémicas y odiadas de la Edad Media. Una mujer acusada de conspiradora, derrochadora y hasta de bruja. Esa mujer fue Isabel de Baviera, reina de Francia y protagonista de una de las épocas más turbulentas de la historia europea. Isabel nació en Múnich en 1371, hija de Esteban III, duque de Baviera, y de Tadea Visconti, perteneciente a una de las familias más poderosas de Italia. Desde pequeña fue educada en un ambiente aristocrático, rodeada de lujos pero también de intrigas. Su linaje unía sangre bávara e italiana, lo que le daba un aire cosmopolita que más tarde impresionaría en la corte francesa. Su destino cambió a los 14 años, cuando fue elegida como esposa para el rey Carlos VI de Francia, apodado más tarde el Rey Loco por los ataques de locura que marcarían su reinado. El matrimonio, celebrado en 1385 en Amiens, fue recibido con pompa y entusiasmo. Isabel, con apenas una adolescencia vivida, se convirtió en reina de uno de los reinos más poderosos de Europa. Las crónicas de la época describen a Isabel como una joven de gran belleza, con piel muy blanca, ojos llamativos y una figura elegante. Los franceses, fascinados, la recibieron como símbolo de esperanza. Pero pronto esa imagen se transformaría en desconfianza y odio. Carlos VI, al inicio de su reinado, mostraba energía y ambición. Sin embargo, a los pocos años comenzó a sufrir episodios de locura que lo hacían incapaz de gobernar. En 1392, durante una campaña militar, sufrió su primer gran ataque. Atacó a sus propios hombres en un arrebato violento, convencido de que lo perseguían. Desde entonces, su enfermedad se volvió recurrente y el reino quedó sumido en el caos. Fue en ese vacío de poder donde Isabel de Baviera tomó un papel inesperado. Con apenas 20 años, empezó a participar en decisiones de Estado, aliándose con facciones de la corte para mantener influencia. Sus enemigos la acusaban de ambiciosa y manipuladora, pero lo cierto es que la inestabilidad de su esposo la obligaba a actuar. Un dato curioso es que Isabel introdujo en Francia nuevas modas y lujos inspirados en Baviera e Italia. Trajes extravagantes, joyas llamativas y fiestas fastuosas. Esto, que en un inicio causó admiración, pronto fue visto como un despilfarro en medio de un reino empobrecido por la Guerra de los 100 años. La reina empezó a ganarse la fama de frívola, alejada de las necesidades del pueblo. En paralelo, Isabel tuvo que enfrentar la compleja política interna de Francia. La locura de Carlos VI abrió paso a luchas entre diferentes facciones de la nobleza, los Armagnacs y los Borgoñones, que se disputaban la regencia y la influencia en el trono. La reina fue acusada de moverse entre bandos según su conveniencia, lo que le valió el apodo de la Loba de Francia. Aún así, Isabel mostró astucia. Protegió a sus hijos, entre ellos al futuro Carlos VII, y se aseguró de mantener su posición como reina madre. Incluso en medio de intrigas, supo usar su belleza y su carácter para negociar con poderosos como Felipe el Temerario de Borgoña. Pero quizá lo más polémico de esta etapa de su vida fue su relación con Luis de Orleans, hermano del rey. Las malas lenguas decían que eran amantes, lo cual, cierto o no, alimentó aún más la mala reputación de la reina. Cuando Luis fue asesinado en 1407, los rumores señalaron a Isabel como instigadora. Aunque nunca se probó, su figura quedó definitivamente marcada por la sospecha. Hacia 1410, Isabel de Baviera ya no era la joven reina adorada que había llegado desde Alemania. Era una mujer poderosa, temida y odiada en igual medida, que se movía con maestría en la peligrosa política de un reino desgarrado por la guerra y por la locura de su rey. Hasta aquí llegamos con la primera parte de su historia, la transformación de una adolescente bávara en la reina más polémica de Francia, atrapada en un torbellino de intrigas, lujos y conspiraciones que cambiarían el rumbo del reino. A comienzos del siglo XV, Isabel de Baviera ya era una figura central en la corte francesa, pero su reputación estaba profundamente dañada. La locura del rey Carlos VI la había convertido en una de las pocas autoridades visibles del reino, y eso la obligó a entrar de lleno en la política más cruel de su tiempo. Francia no solo enfrentaba la Guerra de los 100 años contra Inglaterra, sino también una guerra civil entre los Armagnacs y los Borgoñones, dos facciones rivales que desgarraban al país. Isabel, astuta y pragmática, supo moverse entre ambos bandos para mantener su influencia. En ocasiones apoyaba a los Borgoñones, en otras a los Armagnacs, pero siempre buscaba lo mismo:
garantizar la supervivencia de su familia y preservar su poder como reina madre. Sin embargo, esta ambigüedad la hizo odiada por ambos lados, que la veían como una oportunista sin lealtad fija. Un hecho clave en esta etapa fue la alianza de Isabel con Juan sin Miedo, duque de Borgoña. Tras el asesinato de Luis de Orleans en 1407, atribuido por muchos a los borgoñones, Isabel buscó en este poderoso aliado un contrapeso frente a los Armagnacs. Juntos lograron tomar el control de París en varias ocasiones, lo que fortaleció la posición de la reina. Sin embargo, el pueblo, cansado de guerras y hambrunas, comenzó a culparla de la miseria del reino. La situación empeoró con la victoria inglesa en la batalla de Azincourt en 1415, donde gran parte de la nobleza francesa murió o fue capturada. Con un rey incapacitado, un hijo, el futuro Carlos VII, sin poder real y un país debilitado, Isabel tomó una de las decisiones más polémicas de su vida: negociar con los ingleses. En 1420 se firmó el Tratado de Troyes, impulsado por Isabel y los borgoñones. El acuerdo reconocía a Enrique V de Inglaterra como heredero de la corona francesa, despojando de sus derechos al delfín Carlos, hijo de Isabel y Carlos VI. Esta decisión fue vista como una traición imperdonable. La reina de Francia había entregado el reino al enemigo histórico. Las crónicas cuentan que Isabel justificaba su decisión alegando que su hijo era ilegítimo, producto de una supuesta infidelidad, aunque todo apunta a que fue un recurso político para debilitar su figura y justificar el tratado. El odio hacia ella alcanzó niveles inéditos. El pueblo la acusaba de corrupta, de conspiradora y de ser la causa de la desgracia nacional. Tras la muerte de Enrique V y Carlos VI en 1422, la situación se volvió aún más caótica. Inglaterra y Francia entraron en una nueva fase de la guerra, mientras el joven Carlos VII intentaba reclamar sus derechos con el apoyo de figuras como Juana de Arco. Isabel, en cambio, perdió el protagonismo. Alejada de los centros de poder, se retiró a vivir en relativa oscuridad, olvidada por muchos y despreciada por la mayoría. Un dato curioso es que, a pesar de las acusaciones de extravagancia y corrupción, Isabel pasó sus últimos años con recursos limitados. La reina, que alguna vez había deslumbrado con vestidos lujosos y banquetes fastuosos, terminó aislada, sin el esplendor que había marcado su juventud. Isabel de Baviera murió en 1435 en París, a los 64 años, en medio del desprecio generalizado. No hubo grandes funerales ni homenajes. La mujer que había sido reina de Francia durante décadas fue enterrada con discreción, como si su figura resultara incómoda para la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, sin embargo, su imagen ha sido revisada. Fue fácil culparla de todos los males de su tiempo: el despilfarro, las derrotas militares, las traiciones políticas. Pero lo cierto es que Isabel vivió en una época de crisis profunda, con un esposo incapacitado y un reino dividido. Su pragmatismo y su ambición la llevaron a tomar decisiones polémicas, pero también le permitieron sobrevivir en un mundo en el que las mujeres rara vez tenían voz. Hoy, Isabel de Baviera es recordada como una de las reinas más controvertidas de Francia. Para algunos, fue una traidora frívola; para otros, una mujer pragmática que hizo lo necesario para mantenerse en el juego político de una Europa despiadada. Su vida, llena de lujos, intrigas y decisiones cuestionadas, nos recuerda que la historia de las mujeres en el poder siempre ha estado marcada por la tensión entre la necesidad y la condena social.